Hola, bienvenidos sean todos a este tutorial. Mi nombre es Edgar Ibarra y hoy les voy a presentar lo que es la estática estructural y las reacciones. Primero que nada, tenemos que tener muy claro lo que es la definición de una estructura, la cual es la distribución de las partes de un cuerpo y puede tratarse de la distribución y orden de las partes de un edificio o casa. Asimismo, también que la armadura sirve como base o sustento a una construcción. Por lo tanto, todo tipo de edificios, construcciones, hasta nuestro mismo hogar, representan el claro ejemplo de una estructura en la que están asentados por bases, armaduras, vigas y soportes. Dicho esto, tenemos que desmenuzar las estructuras sabiendo que éstas están conformadas por vigas y soportes, y haciendo referencia a los soportes, se puede apreciar en la siguiente tabla los 8 tipos de soportes donde en la primera columna podemos ver el nombre de cada uno de los soportes, seguido por la siguiente columna en el cual muestra la cantidad de reacciones que estos presentan. Luego, la tercera columna, podemos ver la dirección o ejes en los que estos restringen el movimiento, así como en la cuarta y última columna se puede apreciar un ejemplo ilustrativo de cada uno de los soportes en donde se puede diferenciar que en azul se representan las vigas y en color rojo las distintas maneras en las que están representados los soportes, y estos son un claro ejemplo de cómo se pueden presenciar en dichos soportes en futuros ejercicios y problemas que se puedan presentar, por lo cual es muy útil el uso de esta tabla, además de que esta es la base para comenzar a efectuar un problema de estructuras. Ahora bien, sigue lo que es la idealización de una estructura. Es muy claro que cuando tratamos de resolver algún problema de alguna estructura, podemos notar que se pueden apreciar diferentes presentaciones de soportes y vigas, las fuerzas aplicadas en distintas direcciones, con distintas magnitudes, o igual está el caso de cuando se aplican momentos y el acumulamiento de mucha información puede resultar un poco conflictivo a la hora de interpretar el problema, por lo cual es necesario simplificar la estructura que se está viendo. Es por esto que primero hay que presentar las vigas como líneas individuales o algún ejemplo más accesible donde sea más fácil de entender y que se pueda aplicar para todos los demás efectos. Tal es en mi caso, yo hice una línea individual y muy sencilla. Seguido de esto, debemos desmenuzar un poco más los soportes, como tal es el caso de los puntos A y B, en donde en el soporte A podemos ver que es un pin y según la tabla este aplica restricciones de movimiento tanto en el eje X como en el eje y en el soporte B se aprecia que es un roller, por lo que solo impide el movimiento en el eje de las Y. Una vez acomodadas las direcciones de los soportes podemos añadir las fuerzas y momentos que no necesitan de ningún ajuste, tal es el caso de los 5 kN, se puede poner tal cual. Después, podemos notar que hay una carga distribuida de 12 kN sobre metro, en donde muchas estructuras que se seguirán viendo habrá este tipo de interpretaciones de carga distribuidas con cierta cantidad de fuerza por unidad de distancia, que es donde trataremos de facilitar esto con una simple división de los 12 kN sobre metro divididos sobre la distancia en la que están distribuidas, tal es el caso de los 4 metros en los que están. Y ya efectuada dicha operación, de los 12 sobre 4 quedan 3 kN eliminando las unidades del metro. Y ya esta distribución le buscamos su centro de gravedad y como esta es rectangular, es una simple división a la mitad y como se presenta a 4 metros, dividimos a la mitad que viene siendo 2 metros en donde se quedará ubicado los 3 kN. Ahora, el siguiente paso es seguir a dividir la carga diagonal de los 20 kN y como éste está en una posición inclinada ocupando los planos X y Y, se tendrán que distribuir en cada uno de los ejes. Y si se logra apreciar, se observa claramente la formación de un triángulo rectángulo donde se sabe la magnitud de sus catetos y dejando como incógnita la hipotenusa, que viene siendo referencia a la carga de los 20 kN. Así que se aplica el cálculo fácil de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, dando como resultado 5. Y como punto siguiente, para saber la magnitud de esa carga diagonal en el eje X, se multiplica la distancia en X, que es 3, por la carga de 20, dividido sobre la hipotenusa, que en este caso nos dio 5. Lo mismo pasa con el eje Y, y tomando en cuenta la magnitud de 4, y mismo procedimiento multiplicado por 20 y dividiendo por 5, para saber la magnitud del eje, y así es como obtenemos los 12 y 16 kN respectivamente, y usando la dirección de la diagonal, que está de derecha a izquierda en el eje X y de arriba a abajo en el eje de las Y. Y ya, lo único que falta de esta idealización de la estructura sería terminar de aplicar las distancias. Por ende, van los 3 metros del punto A
a donde se aplican los 12 y 16 kN, y la distancia restante se puede percatar que son los 4 metros más los dos restantes de la distancia de al lado, y así sumadas dichas distancias obtenemos 11 metros como la estructura original. El siguiente punto a considerar previo a la solución de estos problemas es aplicar las ecuaciones de condición, en donde hay que tener en cuenta la tabla de soportes antes mencionada, y revisar el número de reacciones que presenta según los soportes mostrados por la estructura. Entonces, las ecuaciones de condición, que son 3, se toma en cuenta el total de la suma de las reacciones y se compara con la constante 3 más las unidades en C, que son según en cuántos segmentos se puede cortar o dividir la estructura para realizar su solución. Si bien podemos ver el primer ejemplo en donde se muestra esta estructura con un solo pin y un roller, donde el pin, según la tabla, tiene 2 reacciones y el roller solo una. En cuanto a la división de esta viga, no se puede por lo que en C es igual a 0 y se hace la comparación de 2 más 1, que es igual a 3, y este es igual a 3 más 0, por lo tanto la estructura es determinada. Ahora vemos otros dos casos contrarios, donde en la siguiente estructura se aprecia un pin y 3 roller, y si se hace la sumatoria de las reacciones da 5, y como no se puede dividir la estructura, la C va a ser igual a 0, y sustituyendo en la ecuación 5 es mayor que 3 más 0, por lo que en esta estructura es indeterminada, y no se puede resolver fácilmente. Ahora, el siguiente caso es la estructura de un solo pin de 2 reacciones, y nada más, por lo que sustituyendo la ecuación 2 es menor que 3 más C, por lo que la estructura es inestable y no se puede resolver. Ahora bien, si la estructura ya cumplió las condiciones, hay que tomar en cuenta la influencia de las reacciones en la estabilidad de la estructura. Recordemos que estas tienen que estar totalmente estáticas, por lo que, al momento de ser sometidas a una carga, los soportes harán una reacción de la misma magnitud pero en el sentido contrario, para mantener la estructura estática. Así, como vemos en este ejemplo, se aplica una fuerza diagonal y otra hacia abajo. La estructura tendrá una reacción de estas, pero en sentido contrario. Pero bueno, basta de teorías. Vamos a realizar un ejemplo generalizando todo lo que hemos mencionado hasta ahora. Y veamos la siguiente estructura. Cuenta con 2 pin, con una carga distribuida y un punto de sección donde se puede dividir la estructura. Así que primero apliquemos la ecuación de condición, donde, como tenemos 2 pin, el total de las reacciones es igual a 4, y C tiene el valor de 1, donde se puede dividir, por lo tanto, 4 es igual a 3 más C, y C es 1, por lo tanto, 3 más 1 es igual a 4, y se cumple la condición, por lo tanto, la estructura es determinada. Ahora, busquemos el centro de gravedad de la carga distribuida de los 100 kN sobre metro, dividiéndola por lo que obtenemos 100 kN sobre metro entre los 10, que es la distancia que esta carga está aplicado, por lo que da un total de 10 kN y la mitad de esos 10 metros que están aquí es 5, por lo tanto tenemos 10 kN a 5 metros de distancia. Igual, ya podemos apreciar esta idealización de estructura más simple, donde los 8 kN siguen igual y los 10 ya están ubicados al centro, y ajustando las distancias ya solo faltaría aplicar las reacciones de los pines con lo que es el punto A y el punto D, tratando de acomodar estas reacciones de modo de que traten de mantener la estabilidad estática de la estructura. Como paso siguiente, podemos ver indirectamente que la viga diagonal tiene una altura de 12 y un largo de 9 metros, por lo que nos presenta un triángulo. Ahora, recordemos que para obtener la hipotenusa es sacando la raíz de la suma del cuadrado de sus catetos, y el resultado de este es 15 metros. Y ya, esto lo desmenuzamos para que el eje X y Y, donde en X tomamos la distancia de 9 dividiendo a los 15 y en el caso de los 12 sobre los 15 para Y, a estos nos da una equivalencia más simplificada de 3 quintos y 4 quintos respectivamente. El siguiente paso sería la sumatoria de los momentos en A, recordando que hablamos de una estructura estática, el resultado es igual a 0, y comenzamos a sustituir, donde los 8 kN por los 12 metros, más los 10 kN por 14, menos la resistencia en D por los 19 metros, todos en distancia en referencia al punto donde se está aplicando el momento, que es en el punto A. Ahora bien, aplicamos el despeje y realizamos la multiplicación y nos queda de la siguiente manera. Y, efectuando la debida operación, nos da un resultado de 12.4210 kN en positivo, significa que está en dirección hacia arriba.
Recordemos que la dirección de estas magnitudes van en referencia a donde aplique el lado positivo, y como para mí la suma de los momentos en A es de esta forma, por ende se entiende que el sentido positivo es hacia arriba, pero igual se puede aplicar el sentido en el que ustedes gusten, pero tienen que tener cuidado al momento de estar usando la operación. Ahora que ya resolvimos una incógnita, podemos sacar la siguiente, pero ahora con la sumatoria de fuerzas en Y, y noten el sentido en que yo escogí que fue el positivo. Igual, puedo ponerlo hacia abajo, pero cuando tenga que meter la ecuación, tenemos que tener cuidado cómo se aplican las fuerzas. Si es en la misma dirección donde estoy escogiendo yo el positivo, entonces estas son positivas, y si están en dirección contraria, se muestran como negativas. Y bien, dicho esta condición, seguimos con la sumatoria en Y, por lo que nos da la resistencia en A en el eje Y que es menos 4 quintos sobre esta que está hacia abajo por la magnitud de RA menos los 10 kilonewtons que va igual hacia abajo más los 12.4210 que van hacia arriba, y haciendo el simple despeje de la incógnita en RA obtenemos negativo 3.0262 en dirección hacia arriba, o bien es lo mismo que diga que son positivos 3.0262, pero en dirección hacia abajo. Ambos dan a entender que la magnitud en RA va en dirección hacia abajo. Ahora, una vez que tenemos resueltas las dos incógnitas, ya solo nos queda averiguar la incógnita de D en el eje de las X, por lo que haremos ahora la sumatoria de fuerzas en X, y si notan en el sentido en donde yo puse que será positivo, realizamos la siguiente operación de la distancia de 3 quintos, que es la distancia en X por la resistencia en A, menos dx que está en sentido contrario, más los 8 kilonewtons que van en el mismo sentido, y de mismo modo hacemos un simple despeje y sustituimos los valores que ya encontramos, tal es el caso de RA, y obtenemos que dx da un total de negativo 6.1842 en el sentido en el que yo le asigné, que eran positivos, o igual podemos poner 6.1842 positivo en el sentido contrario. Y es así como conseguimos las tres incógnitas de esta estructura para mantenerse estática y por fin ver la estructura original más las reacciones de ambos pines. Y bueno amigos, eso ha sido todo por mi parte. Espero de antemano que les haya logrado entender este tema de estática estructural y reacciones, que entendieran paso a paso cómo resolver estos problemas y que les haya quedado claro la teoría mencionada. Que tengan un excelente día y yo me despido, soy Edgar Ibarra. Espero atenderlos después con más temas de la clase de estructuras. Hasta la próxima.